Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Sin Tartamudear. Hoy vamos a ver las aventuras de Tom Sawyer y es una novela que honestamente me ha sorprendido. Es la primera vez que la leo concienzudamente. Antes solamente sabía de ella y hasta me atrevo a decir que la había despreciado. Por alguna razón, todavía cuando empecé a estudiar la licenciatura en Filosofía y Letras, veía, por ejemplo, a Julio Verne, a Mark Twain, como autores que no sé si les pasa a ustedes, de que bueno, sí los voy a leer, pero todavía no. Entonces, ahora que ya terminó ese todavía no, pues me ha sorprendido mucho la forma en cómo Mark Twain describe, cómo Mark Twain presenta acontecimientos, cómo Mark Twain nos presenta también la forma en cómo un niño de 11 años concibe la realidad. No se vayan, empezamos. La novela de entrada, sí te puedo mencionar, es diferente. Si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a leer thrillers o a leer novelas actuales como las sagas, pues te va a parecer algo distinta. Me atrevo a decir incluso aburrida. ¿Por qué? Porque lo que hace Mark Twain es darnos pequeños pincelazos de situaciones que están sucediendo en el mismo instante. Entonces, no es una narración que sea progresiva en la forma en cómo presenta los acontecimientos. No. O sea, porque lo que hace Mark Twain es, por ejemplo, mientras sucede un evento en tal lugar, en ese preciso momento está sucediendo tal cosa en otro lugar. Entonces, es el lector quien organiza toda esa panorámica de acontecimientos y le da una continuidad lógica mientras va leyendo. Y eso me encanta porque pienso que el autor lo que hace es, pues por así decirlo, presentar una radiografía del presente, una radiografía que está sucediendo en ese preciso momento en el pueblo de San Petersburgo, a orillas del Mississippi. Realmente los personajes centrales son personajes que, pues, te identificas con ellos de entrada. Obviamente Tom Sawyer, un niño que tal vez ahorita muchos dirían es un niño hiperactivo, pero es un niño que con sus travesuras y su forma de relacionarse con los otros niños tiene un comportamiento que es excesivo en comparación con el comportamiento de otros niños. Y digo excesivo en bromas, excesivo incluso en bullying. Es un niño que, pues, si bien no le gusta estudiar, le gusta más que nada imaginar realidades. En este caso, pienso que la novela, al menos yo la clasifico en 5 grandes bloques, o sea, teniendo en cuenta que es un abanico, un abanico del presente. Pienso que los primeros capítulos, al menos temáticamente, nos presenta la introducción de los personajes. ¿Quién es Tom Sawyer? ¿Quién es la tía Polly? ¿Quién es, por ejemplo, los Thatcher? ¿Cómo ocupa Tom Sawyer su inteligencia para sacar provecho de las situaciones y intentar engañar a todo el mundo? La segunda parte, que es un evento que repercute en el ánimo del personaje, es el asesinato del Dr. Robinson, como Tom Sawyer y Huckleberry Finn presencian ese asesinato y son básicamente testigos esenciales para poder llevar a cabo la justicia en el pueblo. La parte 3, si lo puedo mencionar así, es el escape de Tom Sawyer, Huckleberry Finn y George Harper a la isla Jackson, una isla que está en el Mississippi, donde se escapan una semana fingiendo, o bueno, ellos imaginaban que eran piratas, y obviamente el pueblo queda desolado porque piensan que murieron ahogados, mientras ellos continúan en ese viaje imaginativo de ser piratas en busca de tesoros. La cuarta parte me parece también bien importante, a grandes rasgos, es cuando Tom Sawyer y Becky Thatcher se pierden en la cueva, y igual todo el pueblo de San Petersburgo va a buscarlos, y sobre todo porque Becky Thatcher es la hija del juez,
que había llegado al pueblo y era como la niña consentida, la niña que todo mundo quería y que tenía en un pedestal, no solamente en modales, sino también en la forma de cómo era educada, porque además también era hija del juez, a quien respetaban muchísimo. Y por último, lo pude llamar así, el tesoro de Joe el indio. Como Huckleberry Finn y Tom Sawyer van buscando ese tesoro, regresan a la cueva y obviamente el descubrir ese tesoro cambia su perspectiva del presente, de la realidad. Con esto simplemente lo que tenemos son pequeñas pinceladas de esta cotidianidad y podemos ver incluso cómo el personaje central, Tom Sawyer, pues es un personaje que ocupa la inteligencia, como lo dije al inicio, para llevar a cabo lo que él considera que es bueno. Por ejemplo, una de las características que me daban mucha risa es que él manipula, por así decirlo, a sus amiguitos para que trabajen por él y él no hacer nada. Por ejemplo, al inicio, uno de los primeros capítulos, la tía Polly, que es la tía de Tom Sawyer, le pide que pinte con cal una cerca. Entonces lo que hace él es que está pintando con cal, llegan sus amigos para ver qué está haciendo y él les transmite que pintar la cerca es mucho más importante y divertido que ponerse a jugar. Entonces crea esa necesidad de querer pintar la cerca y todos sus amiguitos le suplican que les deje pintar la cerca. Entonces él dice, va pues, te voy a dar la oportunidad de pintar la cerca, pero solamente es una oportunidad limitada, nada más va a ser por ahorita, ¿no? Entonces los amiguitos de él terminan de pintar toda la cerca en el transcurso de horas, cosa que a él le hubiera llevado más de un día en hacerlo. Entonces, mientras todos se pelean por pintar la cerca, él se come el corazón de una manzana o está descansando a la sombra de un árbol, se va a pescar. Entonces, de la misma forma, usa su inteligencia para ganarse una Biblia. Recordemos que al menos en este pueblo ficticio que Mark Twain crea a orillas del Mississippi, San Petersburgo, pues es una sociedad protestante y una característica que tenemos, por ejemplo, en muchas regiones de Estados Unidos, es que sucedió lo que se conoce como sociedades de trasplante, es decir, llegaban inmigrantes protestantes, no católicos, de diferentes países a colonizar, y subrayamos esta palabra, colonizar, no con el hecho, o no con la connotación, perdón, como sucedió en América Latina, de ir a evangelizar a indígenas, entre comillas, sino simplemente ser una extensión más en el lugar donde llegaron del país donde venían. Evidentemente traían pastores protestantes y pues no había una aristocracia religiosa, eclesial, que les permitiera someterse a dicha aristocracia. Aquí el pastor predicaba, pero algo bien interesante es que la gente tenía acceso al texto bíblico. Y algo que podía ser crítico en esa sociedad es que el pastor y la sociedad misma medía o dirigía sus acciones, su ética, su forma de ver la realidad a través de la lectura del texto bíblico. Por así decirlo, era una sociedad que a largo plazo también podría ocasionar una especie de tiranía religiosa, pero era libre en la interpretación de la escritura, cosa que en América Latina no. Creo que aquí en México, un libro que es al menos icónico, tradicional, publicado por el Fondo de Cultura Económica de Robert Rickard, es La Conquista Espiritual de México. Pues nos muestra básicamente todo ese proceso social que fue la evangelización. Obviamente son perspectivas culturales diferentes, pero al menos lo que nos presenta Mark Twain con Tom Sawyer es que, a pesar de que es una sociedad protestante, es una sociedad libre. De hecho, en la iglesia incluso había como una especie de concurso para memorizar versículos bíblicos donde daban boletitos. Por ejemplo, un boleto azul equivalía a memorizar 2 versículos bíblicos. 10 azules equivalían a un boleto rojo. 10 rojos equivalían a un boleto amarillo. Y 10 amarillos equivalían a una Biblia. Entonces, aproximadamente, hasta el autor lo dice, alguien tenía que memorizar aproximadamente 2,000 versículos bíblicos para que el pastor le regalara una Biblia
que era pues más o menos costosa, pero era una Biblia. Y es que si lo miramos sociológicamente, no religiosamente, el hecho de que la comunidad pudiera tener acceso al texto bíblico permitía al mismo tiempo ser crítico con la conducta de sus líderes religiosos. Entonces, obviamente esa crítica va a estar condicionada a la interpretación que se esté enseñando del texto bíblico, pero al mismo tiempo la gente, al poder ser críticos bajo esa interpretación, pues ejercían su libertad de pensamiento, cosa que en México no se podía hacer eso. No podías criticar a la curia eclesial, ni siquiera tenían acceso al texto bíblico. Entonces, en esa sociedad protestante, pues algo bien interesante que me percaté en la novela es que, a pesar de que es una sociedad que insta a memorizar versículos bíblicos o insta a esa libertad crítica de ejercer el pensamiento, la gente está poblada de pensamiento mágico maravilloso. Pero no es un pensamiento mágico maravilloso que esté ligado a la interpretación bíblica, como sucedió aquí en América Latina. En México, como no había acceso al texto bíblico, pues por así decirlo, la religiosidad popular estaba construida en base a leyendas, a mitos, a supersticiones. Por eso era una superstición católica, era un tradicionalismo religioso pues católico. En cambio, lo que nos presenta Mark Twain en Tom Sawyer es que sí había un pensamiento mágico en el caso de los niños, por ejemplo, de llevar a un gato muerto, o por ejemplo, en no cavar a tales horas porque los fantasmas penaban, pero es un pensamiento mágico que un niño de 11 años tenía, pero que al mismo tiempo no estaba ligado a algún tipo de teología popular o algún tipo de religiosidad popular. Entonces, es un pensamiento, al menos lo deja ver el autor así, que poco a poco, por medio de la educación, se va expulsando de la mente del ser humano. En cambio, en América Latina es algo que madura y que se puede transmitir a través de narrativa, a través de leyendas, a través de mitos, a través de coplas. Entonces, lo que tenemos en América Latina, puntualmente en México, es un pensamiento mágico, maravilloso, religioso, que permea nuestra vida. En cambio, con lo que nos presenta Mark Twain a través de sus personajes, es que este pensamiento mágico, como lo dije ahorita, constituye un aspecto fundamental, pero en el crecimiento de un niño para formar un hombre. Entonces, es por eso que la novela, por ejemplo, va a tocar temas como la justicia. Creo que hay en la segunda parte, cuando, como lo mencioné, el asesinato del doctor Robinson, era un médico que pues exhumaba cuerpos para poder estudiarlos. Entonces él va al cementerio con dos personajes puntuales, Muff Potter y el indio Joe. Tienen una discusión, el doctor Robinson se pelea con Muff Potter, que por cierto estaba en estado de ebriedad, y pues el indio Joe saca una navaja y mata al doctor. Obviamente Muff Potter, como estaba noqueado por el doctor, le pone la navaja en la mano y lo inculpa del asesinato. Para no hacerse las largas, el pueblo lo encuentra culpable, ya lo van a ahorcar, y es el testimonio de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, pero sobre todo el de Tom Sawyer, que fueron testigos de ese asesinato porque en la noche estaban escondidos detrás de unos matorrales porque iban a hacer una especie de ritual, por así decirlo, en el cementerio. Pues la cosa es que presencian ese asesinato, dicen la verdad, pero para poder decir la verdad fue todo un proceso enorme. O sea, Mark Twain tiene que mostrarnos cómo en el personaje de Tom Sawyer, en este niño, está luchando con la idea de la justicia. ¿Está bien que yo me calle y que no diga nada? Tengo miedo de que yo, el indio, me mate si lo inculpo. Entonces, Tom Sawyer, como no puede lidiar con ese remordimiento de conciencia, él habla, a pesar de que hizo un juramento de sangre con Huckleberry Finn de no decir nada. Es decir, el remordimiento o el tema ético de la conciencia es mucho más importante cuando una vida humana está en juego. Y es que es algo bien interesante que en ese desarrollo narrativo, por ejemplo, también nos presenta a Mark Twain cómo su personaje central, Tom Sawyer, encuentra el amor.
y lo encuentra con Becky Thatcher. Con ella, pues no solamente experimenta el sentimiento de querer, el sentimiento de preocuparse por alguien, también experimenta el sentimiento de sentirse rechazado e incluso confundido por el actuar de esta niña. Y de hecho, pues no es por nada, pero cuando en la penúltima parte se pierde con ella en la cueva, ahí lleva hasta el extremo la preocupación por esta niña. De hecho, esta niña había perdido todas las esperanzas de salir de la cueva. Se quedaron aproximadamente 3 días encerrados en unas grutas. Y en este caso, pues Tom Sawyer toma la responsabilidad no solo de salir por su vida, sino por la vida de Becky. Entonces, con ella experimenta también ese amor que es correspondido. Y por supuesto, al rescatar a Becky Thatcher, la apreciación de Tom Sawyer en el pueblo, que era tenido como el niño malo, pues cambia rotundamente. Por supuesto, también experimenta el amor y la culpabilidad con los sufrimientos que le produce la tía Polly cuando él se pierde una semana con sus amigos en la isla Jackson, jugando a ser piratas. Pues la tía Polly sufre demasiado. De hecho, hay una escena muy bonita cuando pues él no soporta ya estar ahí en la isla y se escapa mientras sus amigos dormían ahí en el campamento de la isla, pues a ver a su tía, cómo está. Y entra a la casa sin que nadie se dé cuenta y escucha la conversación. Y mientras presencia, el sufrimiento de su tía, el sufrimiento de la mamá de sus amigos, el sufrimiento incluso de su hermano, que no tenía una muy buena relación con ella, pues no solamente intenta darle una jugada, pues hasta me atrevo a decir manipuladora, con ese sufrimiento, porque cuando regresan de la isla, él le cuenta a su tía que tuvo un sueño. Y entonces, en ese sueño, pues le cuenta básicamente todo lo que él escuchó mientras estaba abajo de la cama, cuando entró a escondidas a su casa, cuando a él lo consideraban perdido. Entonces, su tía, emocionada, hasta piensa que era una revelación del Espíritu Santo. Y al final, pues, como él le contó a sus amiguitos en la isla que había rezado a su casa y todo y les cuenta todo lo preocupados que estaban por ellos, pues uno de ellos, cuando ya regresan definitivamente al pueblo, le cuenta a su mamá lo que había hecho Tom Sawyer y surge la verdad. Entonces, algo que tiene que enfrentarse Tom Sawyer recurrentemente es que la verdad va a estar por encima de cualquier ficción que él se invente. La verdad va a estar por encima, en este caso, no solamente de mentiras, sino de responsabilidades humanas que van de la mano con una mejoría de la sociedad. Por ejemplo, en la última parte, que es que yo la llamé pues el tesoro de Joe el Indio, Huckleberry Finn escucha que Joe el Indio quiere matar a la viuda de Douglas, una señora grande que vivía pues, en una casona sola. Entonces Huckleberry Finn va y pues acusa a Joe el Indio con el galés. Y el galés y su familia van y salvan a esta viuda. Pero a lo que voy es que mientras esto está pasando, estaba Tom Sawyer en la cueva, salen de la cueva y en este caso, pues ya que apresan a Joe el Indio, que de hecho algo bien importante es que Joe el Indio muere encerrado en la cueva porque mientras él estaba queriendo salir, se lo encontró, pero Joe el Indio no lo vio y se dio cuenta dónde entierra un tesoro. Entonces, esta perspectiva de la realidad le permitió ver a Tom Sawyer no solamente la responsabilidad de la verdad en rescatar a Becky, sino en pues, decir la verdad. ¿Sabes qué? Llegó a una mesa donde estaban todos celebrando que pues habían salido de la cueva, que eran personas espectaculares. Pone encima de la mesa el tesoro que habían escondido. Ya no quiero ocultarlo más. La verdad es que somos ricos. En pocas palabras, eso es lo que dice Tom Sawyer. Huckleberry Finn y yo somos ricos, encontramos un tesoro. Y no solamente esa nueva perspectiva que le dio haber encontrado el tesoro tuvo una repercusión en el pueblo, sino que también tuvo una repercusión en la forma en cómo entendían la cotidianidad, porque su estatus económico cambia.
se vuelven ahora millonarios. La viuda de Harper adopta a Huckleberry Finn, que era como el huérfano, un vago que no tenía familia y vivía entre barriles, vivía robando comida. Lo adopta y ahora es un niño rico. Vive entre sábanas de seda, vive entre lujos y hay un choque con esa nueva realidad. Huckleberry Finn se enfrenta con el hecho de que ahora que lo tiene todo es infeliz. Y por eso añora regresar nuevamente a vivir en la calle, añora vivir comiendo mal, añora vivir, dormir en un barril todo sucio, y de hecho regresa y Tom Sawyer lo convence de volver a su vida que ahora tenía por haber descubierto el tesoro. La verdad es aquí fundamental. De hecho, cuando abordamos el tema del amor, la verdad le permite a Tom Sawyer no solamente darse cuenta que el cariño que le tiene a ella estaba por encima de cualquier reprimenda, porque cuando, por ejemplo, Becky Thatcher rompe el libro de anatomía que el señor Dobbins tenía en su escritorio, que es el maestro de la escuela, pues una de las características culturales de aquella época es que el maestro podía golpear a los niños. Creo que todavía a mí en primaria me tocó un poquito de esa generación de maestros que sí te metían tus guamazos. Pero el punto que pues en el siglo XIX, pues sí, los maestros sí daban correctivos durísimos. Entonces Tom Sawyer se echa la culpa, ¿no? Y automáticamente ante Becky Thatcher es como el mártir, aquel que por amor puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, obviamente, eso da un vuelco en la perspectiva que tiene Becky Thatcher de Tom Sawyer. Por ejemplo, cuando todos lo querían muerto porque estaban en la isla Jackson, Becky Thatcher, esta niña, lloraba a Tom Sawyer, se arrepentía de haberlo rechazado, se arrepentía de haberlo tratado mal, y eso me parece importantísimo. Y es que también la novela va a abordar temas como el racismo a los afrodescendientes, y en este caso pues todavía nos presenta la esclavitud de esa gente. Y es que, pero los niños se relacionan con los negros de una forma normal, de una forma como si fueran cualquier tipo de personas que socialmente estaban mal vistos, incluso también estaban mal vistos los indios. Y cito palabras o sustantivos que en la novela están. No digo negros de forma despectiva, no, sino que están en la novela. Entonces, me parece importantísimo el hecho de poder visualizar esa dimensión humana de la igualdad y sobre todo cómo la imaginación permite crear realidades. Creo que éticamente hemos podido, bueno, digo hemos, porque pues he estado leyendo algunos ensayos de análisis sobre la novela, pero éticamente muchos han reprobado el tema de la manipulación de Tom Sawyer, el utilizar la inteligencia para poder ocasionar en las personas que hagan algo por él y él simplemente lavarse las manos y hacer todo lo posible como si nada hubiera pasado. De hecho, por ejemplo, cuando hace que sus amigos pinten la barda, regresa con la tía Polly y la tía Polly lo felicita, le regala una manzana que era como el premio magnánimo de haber trabajado bien y lo tienen por buen niño. Cuando él con trampas consigue un boleto amarillo y consigue, por ejemplo, también boletos rojos para que le regalen la Biblia, él no se sabía ni siquiera 5 versículos. Entonces, él hace trampa para llegar a esas finalidades. ¿Y cuál es el objeto o la finalidad de obtener esas cosas? Reconocimiento social, cambiar la perspectiva que el pueblo tenía sobre Tom Sawyer, de ser un niño travieso o ser un niño, pues, hasta cierto punto malo. Por eso cuando regresa de la isla Jackson, que todo el mundo lo quería, junto con sus amigos, todo el mundo los quería muertos, entran en el preciso momento cuando están en la iglesia y el pastor está orando por ellos. Entonces, la reacción de la gente, en vez de enojarse, es tenerlos como si fueran casi un ideal de santos. La perspectiva social y el reconocimiento social es importantísimo en la obra. Entonces, al menos pienso que Mark Twain en esta novela sí nos presenta cómo se puede vivir en una comunidad cerrada. Y digo cerrada porque pues, no es una comunidad que, por ejemplo, permitía tan afablemente la llegada de extranjeros.
Por ejemplo, cuando el galés, por boca de Huckleberry Finn, se entera que quería matar a la viuda, Joe el indio, pues se altera, ¿no? Porque él dice, no, es que los indios sí son muy salvajes, cortan orejas, los indios sí pueden hacer tal o cual cosa. Entonces, ese desprecio hacia ese tipo de personas ocasiona una persecución y persecución fallida porque no lo encuentran allí. Pero al mismo tiempo, Joe el indio, pues sí era malo, ¿no? Y muere de la forma como el autor presenta el término de la justicia de vida. El Joe el indio inculpa, como lo mencioné, a Muff Potter, un ebrio, lo inculpa de la muerte del doctor, quería matar a la viuda Douglas. ¿Y cómo muere Joe el indio? Cuando se meten a buscar a Tom Sawyer y a Becky Thatcher, pues, y al final se dan cuenta que los encuentran, sellan la cueva. Pero había dicho que dentro de la cueva había encontrado Tom Sawyer a Joe el indio, donde esconde su tesoro. Entonces, cuando sellan la cueva, la gente del pueblo no sabía que adentro estaba Joe el indio, que venía escapando, porque por el testimonio de Tom Sawyer, que dijo que él había sido el verdadero asesino del doctor. Entonces, cuando sellan la cueva, pues pasaron 15 días hasta que el juez Thatcher comentó a Tom Sawyer que pues habían sellado la cueva para que no regresaran allá. Y Tom Sawyer dice, pues que adentro estaba Joe el indio. Entonces, como la gente lo estaba buscando, regresaron a la cueva y lo encuentran, quitan los cerrojos y las puertas que habían puesto para sellar la entrada, y lo encuentran muerto. Lo encuentran muerto de inanición, había comido murciélagos, había intentado saciar su sed con las estalactitas, con la humedad que caía por las estalactitas de la cueva, y pues muere de la peor manera, muere solo. Y es que al menos pienso que el autor nos presenta que una de las finalidades de la vida del hombre cuando lleva un camino de maldad es eso, la soledad y la muerte en solitario. La novela, si me dicen si es una literatura infantil, pues pienso que es una novela como El Principito. El Principito es una novela que yo en lo personal no considero que sea necesariamente infantil. Es uno de los pocos libros que puedes leer recurrentemente dependiendo de la etapa de la vida en la que estés experimentando, y en cada etapa vas a encontrar cosas que antes no habías visto. Yo sé que me pueden decir, no, es que esto pasa con cualquier libro. No con cualquier libro. El Principito es uno, que cada vez que regresas a él encuentras cosas que antes no habías visto, hasta me atrevo a decir cosas profundas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Camus, que en el capítulo anterior analizamos La Peste. Cada vez que, por ejemplo, lees El extranjero, lees La Peste, lees El mito de Sísifo, encuentras algo diferente. Y sobre todo, esto me está pasando ahorita con La Odisea, que la estoy volviendo a leer. Cada canto, cada evento que, por ejemplo, cuando Odiseo llega a la isla de los Feacios, es para mí único. Es como si lo estuviera leyendo la primera vez. Me imagino llegando al Palacio de Alcino, y narrando todas sus aventuras, sus peripecias, cuando termina la guerra de Troya y terminen pues secuestrados, llamémoslo así, ¿no?, en la isla de Calipso. Entonces, son libros que son, pienso, únicos, icónicos en la forma en cómo nos permiten interpretar nuestra vida personal, y creo que al menos en esta novela Mark Twain nos presenta pues esta historia de cómo un niño, pues en pocas palabras, se enfrenta a 4 aspectos conceptuales en nuestra vida personal que todos, a través de nuestras experiencias cotidianas, vamos entendiendo y vamos respondiendo a esa realidad. ¿Cuál es? La justicia, el amor, la ética y cómo entendemos la realidad a través de nuestros sentimientos. Y sobre todo con el tema de la justicia. Realmente es un tema conceptual que de una u otra forma podemos experimentar en nuestras vidas a través de lo que experimentamos, no solamente por el tema de justicia, sino también por el tema de la injusticia. Y es por eso que son temas conceptuales que no necesariamente tienen una respuesta puntual donde todos estemos de acuerdo con esa respuesta. Son temas conceptuales que pienso que el ser humano vive y experimenta,
y en base a esa experiencia que está ligada a las emociones, respondemos qué es la justicia y ahí sí se subjetiviza para mí. También tenemos el concepto de amor, que cada persona puede decir cómo le ha ido en el amor, pero aunque hay patrones de conducta que podemos sistematizar y decir que pues es así o no es así el amor, pero en pocas palabras, cada quien el concepto de amor que tiene lo ha experimentado y lo ha sufrido, lo ha vivenciado, ya sea con risas o con lágrimas, pero lo ha vivenciado. Entonces tenemos un concepto de amor que es totalmente definido y puntual, pero también, al igual que el tema de la justicia, ligado a los sentimientos y a las emociones. Por supuesto tenemos el concepto de la ética, y aquí dentro del concepto de la ética meto también la idea de verdad, que no es una idea así nada más presentada tácitamente como si fuera una verdad que cada quien va a construir. Creo que nos habla de una verdad absoluta. Evidentemente, como tenemos en el contexto social donde se desarrolla la novela, y me atrevo a decir en el contexto donde Mark Twain creció, pues tenemos el concepto de verdad protestante, una verdad que surge de una ética absoluta, que en teoría se fundamenta en el texto bíblico. Pero al menos la ética no se va a dirigir al menos sobre presentar una idea de verdad y decir esto es y punto. No, es una verdad que se cuestiona. Por ejemplo, la tía Polly cuando ya pierde, por así decirlo, a Tom Sawyer porque lo da por muerto mientras él estaba en la isla Jackson, todo el ideal que tenía de Tom Sawyer, todo el ideal de niño problemático, conflictivo, al cual le pegaba recurrentemente, cambia drásticamente. Y el amor que tiene por él, pues no solamente se profundiza, sino que permite llegar a dimensiones donde el perdón se hace visible, cosa que antes de que se fuera a la isla Jackson, pues no tenía. Y es que la dimensión ética del perdón me parece importante porque es algo que nos permite como seres humanos presentarnos como vulnerables, mostrarnos como alguien que decide seguir amando y decide seguir, por así decirlo, presentándonos como alguien que puede entender la realidad de una forma diferente y no en base al rencor. Entonces, cuando se habla de la ética, también pienso que este concepto de verdad, el concepto de verdad que no solamente involucra el perdón, que involucra el amor, que involucra, por ejemplo, la forma en cómo nos vinculamos con las personas, está presente. También yo, al menos, yo sé que aquí va a ser un tema algo discutido, espero que no, pienso que el tema ético de la responsabilidad, de poder tener una vinculación directa en que yo voy a vivir conforme a lo que pienso está presente. Tom Sawyer y Huckleberry Finn, a pesar de que tenían un pensamiento mágico religioso, o mágico maravilloso, no religioso, no, pues viven de acuerdo a eso, exceptuando cuando rompen la promesa de sangre en no decir nada sobre el asesinato del doctor. Pero en este caso, lo que estaba por encima de ese juramento era la vida de un hombre. Era el tema de la justicia, el tema también de la injusticia. Entonces, por eso cuando hablo de la ética, pienso que involucro no solamente todos los temas que se han conceptualizado hasta ahorita, creo que involucra como finalidad plena el bien del hombre, el bien del ser humano. Entonces, es una novela que, pues, como lo dije, se puede releer recurrentemente teniendo en cuenta pues, la etapa de la vida en la que lo estoy leyendo, pero sí, honestamente sugiero mucha paciencia, sobre todo en la forma en cómo el autor va presentando la sucesión de eventos narrativos. Porque llegó un punto, y sí, los confieso, donde también yo dije, ay, ya qué hueva, o sea, no avanza nada, no hay ninguna trama inmediata, entonces, pero vencí la tentación de abandonar el libro y es por eso que les advierto eso, o sea, por eso creo que, como lo dije una vez, si estás acostumbrado a leer thrillers o leer sagas, sí te puedes llegar a desesperar, pero este pincelazo del presente o esa sucesión de eventos que suceden en el presente me parece importantísimo. Pues, no sé, creo que sería hasta ahorita todo,
pero les recomiendo la lectura, sobre todo cuando no tengas ninguna lectura que pues en este caso rivalice con la paciencia que le debes vertir al libro. Es decir, si estás leyendo algún thriller, termina el thriller y después concéntrate con Mark Twain. Pienso que no es una lectura que pueda leerse acompañada de otro libro. Lo que me ha pasado a mí es que muchas veces estoy leyendo 2 libros al mismo tiempo o 3. Por ejemplo, en la mañana leo, por ejemplo, filosofía, después en literatura y por último poesía. Pero es más cansado leerlo así porque como que sientes, como lo dije ahorita, el desarrollo narrativo muy lento. Entonces, pues lectura recomendada, pero con paciencia. Pues nos vemos en el siguiente episodio y pues gracias por la paciencia.